Muchos oficiales muertos, un poderoso ataque de Ucrania contra Crimea y contra el barco más importante de la flota rusa. El ejército ruso no resistió el golpe fulminante en Donbass y, presa del pánico, retrocede. No habrá fin de la guerra. Putin envió un mensaje desafiante a Trump y Zelensky. Asesinato de una ucraniana en Estados Unidos. El asesino confesó las razones del crimen. Colapso de los servicios públicos en Donetsk ocupado. Además del agua, ahora también se ha ido la luz allí. Hola, me llamo Julia Kocan y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Y comenzamos con las noticias del frente. Recientemente Putin amenazó a los estadounidenses diciendo que conquistaría todo el Donbass antes de fin de año. Pero al parecer, como siempre, confunde sus deseos con la realidad. A pesar de la ventaja del enemigo, gracias a un ataque espectacular, las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron a los ocupantes cerca de Vladimirovka y Shayovoe, en la región de Donetsk. Por su parte, el enemigo avanzó en el bosque de Serebriansky, cerca de Poltavka y Pankovka. Así lo informan los analistas de Deep State. En la dirección de Veliko-Mikhailovka, en la región de Dnipropetrovsk, se supo que los ocupantes prácticamente capturaron la aldea de Sosnovka. Así lo informa un militar con el indicativo Muchnoy. La localidad de Sosnovka pasó a estar bajo control del enemigo. En el pueblo se mostró una serie de trapos. Luego, según entiendo, el siguiente será Aristopol. Ya ha comenzado a operar activamente la aviación enemiga. Continúan los preparativos para un avance posterior. La situación en la región de Dnipropetrovsk sigue siendo tensa. La línea de combate cambia constantemente y la región se encuentra bajo una presión intensificada del enemigo. Las unidades ucranianas continúan la defensa. Sin embargo, las amenazas a las localidades persisten. Paralelamente, se libran intensos combates en la zona boscosa al oeste de Novoselovka. Aquí el enemigo intenta ampliar su presencia en los flancos, creando nuevas zonas grises y presionando con más fuerza nuestras posiciones. En Ternovoe, por ahora, se logra mantener la defensa, aunque la situación allí es tensa. Los rusos atacan activamente nuestras fortificaciones con drones FPV e intentan asfixiar gradualmente este punto de resistencia. Cada vez es más difícil resistir. Además, se ha recibido información de que el enemigo se ha afianzado en la parte oriental de Novonikolaevka, ubicada al oeste del asentamiento de Zaporozhskaya. Todavía no se habla de una toma total, pero si los ocupantes aparecen en las cercanías de Kalinovsky, eso ya será una señal seria de la expansión de su cabeza de puente. En la red se mostraron imágenes únicas. La tripulación de un helicóptero ucraniano Mi-8 persigue, apunta y derriba un dron kamikaze pesado ruso-iraní Shahed 136 con fuego de la ametralladora de a bordo. Brillante trabajo de la aviación ucraniana. Y ahora piensen en esto. La OTAN gastó al menos 1.200.000 euros para derribar drones baratos que entraron en Polonia. Es decir, 400.000 euros por cada dron. Así lo informó la publicación Bild. En el artículo se dice que para derribar los drones se utilizaron F-35 y misiles AIM-9 Sidewinder, cada uno de los cuales cuesta alrededor de 400.000 euros. Y se usaron 3 de esos misiles. Al mismo tiempo, el costo de un dron completo se calcula en varios miles de euros. Un alto funcionario de la OTAN reconoció que el uso regular de los F-35 para destruir drones no tiene sentido y que la alianza está considerando otras opciones para contrarrestarlos. La publicación señala que la OTAN podría aprender de Ucrania, que derriba drones con grupos móviles de fuego y cuenta con equipos especiales para detectarlos. Y ahora volvemos a las noticias del frente ucraniano. En la red se están viralizando estas imágenes de una fallida operación de paracaidistas rusos, grabadas en video por uno de los propios militares rusos. Un dron ucraniano detectó a tiempo el movimiento de una columna enemiga de BMD-2 con tropas aerotransportadas. En el camino, los paracaidistas rusos se encuentran con decenas de vehículos quemados y abandonados, restos de ataques anteriores. A mitad de la ruta, el asalto termina sin siquiera haber comenzado, porque al intentar rodear el atasco de vehículos calcinados, el principal BMD-2 pierde una rueda de apoyo. El grupo blindado queda bajo fuego de artillería.
El enemigo intenta sin éxito sacar el vehículo atascado y finalmente se retira. Y situaciones como esta ocurren decenas de veces al día en el frente. Y para terminar, aquí va esta historia. El soldado movilizado de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Daniil Akaev, con el indicativo Borsi, se dirigió a quienes piensan que en la guerra se puede enriquecer rápidamente. Según él, los combatientes mueren todos los días y él mismo terminó en el frente de manera forzada. Él grabó un videomensaje en el que mostró bolsas con cadáveres y los cuerpos calcinados de sus compañeros. Este mensaje es para aquellos que dicen que aquí recibimos ese dinero grande, como 200,000, así porque sí. Pero todo eso es una tontería. Aquí los muchachos mueren, se queman, quedan aquí tirados. Somos nosotros quienes los recogemos, nadie más. No dejo de admirar a los soldados ucranianos. El ejército ruso en el frente es 3 veces más grande. Pero nuestros héroes mantienen sus posiciones e incluso, en algunos lugares, avanzan. Escríbanles palabras cálidas de apoyo en los comentarios. Tengo muchos conocidos allí y sé que nos ven. Para ustedes no es difícil y para ellos es agradable. Los militares ucranianos realizaron un gran ataque con misiles y drones contra Crimea. Como resultado, menos un edificio de cuartel general con un montón de oficiales muertos, un puesto de comunicaciones y almacenes de artillería. Impacto directo en el objetivo. No se ve claramente en este momento. Así fue como las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaron un saludo a los ocupantes rusos en la península. Impacto en el cuartel general. El ataque fue dirigido contra el complejo de mando y medición número 40 del Centro de Comunicaciones Espaciales de Largo Alcance de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, ubicado en el pueblo de Vitino. Probablemente, el ataque se realizó con 2 drones de reacción. Además, anteriormente, un ataque con misiles destruyó los almacenes de artillería del grupo de tropas Dnieper, ubicados en la localidad de Solnechnaya Dolina. Pero eso no es todo. La noche pasada, la Dirección Principal de Inteligencia logró impactar con éxito un barco de la flota del Mar Negro de Rusia cerca de Novorossiysk. La embarcación realizaba reconocimiento radioelectrónico cerca de la bahía de Novorossiysk. Un preciso ataque de un dron ucraniano al puente de mando destruyó el equipo de comunicaciones y guerra electrónica, dejando el barco fuera de servicio. El costo del barco es de $60 millones. Últimamente, Ucrania ataca la península ocupada con una regularidad envidiable. Espero con ansias el próximo ataque al puente de Crimea. Estoy segura de que ocurrirá, porque Crimea es Ucrania. Dale like a este video si estás de acuerdo con este axioma. Cuando veo este video, simplemente se me llenan los ojos de lágrimas. Este es el sonado asesinato de una refugiada ucraniana en la ciudad de Charlotte. Ahora mismo, toda América está hablando de ello. Irina Zarutskaya, el 22 de agosto, alrededor de las 10 de la noche, regresaba a casa del trabajo en una pizzería. La joven entró al metro, se sentó en un asiento y detrás de ella se sentó su asesino. En un momento dado, él saca un cuchillo y le asesta varias puñaladas seguidas a la joven. Pero por razones éticas, no podemos mostrarles precisamente ese momento. Luego se ve que la joven está asustada. Ella alcanzó a ver a su asesino. Pero lo que me horroriza aún más es que ninguna de las personas que estaban cerca de Irina siquiera intentó ayudarla. Se puede ver que la joven se cubre la cara con las manos y simplemente empieza a llorar, mientras pierde el conocimiento y finalmente muere. En ese momento, el corazón simplemente se rompe.
El asesino resultó ser de Carlos Brown, un hombre de raza negra de 35 años, reincidente y con graves trastornos mentales. Poco antes de la tragedia, había sido liberado por el tribunal bajo una promesa escrita. Brown era una persona sin hogar, con un largo historial criminal, robos a mano armada, agresiones. También padece esquizofrenia. Como se descubrió, él pensaba que la víctima le leía la mente. Y después del asesinato, dijo, conseguí a una chica blanca. Así que posiblemente el motivo fue el odio racial. ¿Y saben qué? En la casa de Irina había un cartel con una frase en apoyo a las personas de raza negra. Posteriormente, incluso Donald Trump comentó sobre el asesinato y pidió la pena de muerte para el culpable. El animal que mató brutalmente a una joven ucraniana hermosa que vino a Estados Unidos en busca de paz y seguridad debe recibir un juicio rápido y el único castigo posible, la pena de muerte. Elon Musk prometió destinar fondos para un memorial en honor a la ucraniana. Ahora, un poco sobre la propia joven. En la primavera de 2022, ella se mudó de Ucrania a Estados Unidos junto con su familia, huyendo de la guerra. Además, Irina estudiaba para ser artista restauradora en Ucrania. Las personas que la conocían la recuerdan como una joven amable y cordial. Que la memoria de Irina sea bendita y mis más sinceras condolencias a todos sus familiares y seres queridos. Estoy sinceramente sorprendida por el hecho de que el episodio anterior fue visto por tanta gente de Azerbaiyán, Kazajistán e incluso de Europa y Estados Unidos. ¿Y cuántas personas apoyan a Ucrania? Gracias por ello. Me pregunto, ¿desde qué país están viendo este episodio en particular? Asegúrense de escribirlo en los comentarios. Con mucho gusto esta noche leeré y responderé a los comentarios que más me gusten. Y mientras tanto, continuamos. Ahora viene lo más interesante. El dictador ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje a Ucrania, Europa y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que no va a retroceder. Con el aumento de los ataques aéreos, el dictador demuestra de manera decidida que será él quien dicte las condiciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo informa The New York Times. Tanto en público como en privado, Putin demuestra confianza en que la ventaja de Rusia en el campo de batalla contra Ucrania solo está aumentando. Según analistas y personas cercanas al Kremlin, su objetivo es convencer a Ucrania de la inutilidad de resistirse a la maquinaria militar rusa. El domingo, Moscú llevó a cabo el mayor ataque con misiles y drones contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Luego, el miércoles, la tensión en las relaciones con Occidente aumentó drásticamente cuando numerosos drones rusos ingresaron al territorio de Polonia, realizando una impresionante incursión en el espacio aéreo de un país de la OTAN. Estos ataques evidenciaron un nuevo nivel de agresión por parte de Rusia. Además, tras la cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el dictador ruso se mantuvo mayormente en silencio respecto a Ucrania. Los aliados de Kiev en Europa. Putin advierte que corren peligro si llevan a cabo sus planes de desplegar tropas en Ucrania. Putin le deja claro a Trump que no cederá en sus principales exigencias, aunque afirme que Rusia sigue dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Qué opinas? ¿Podrá Trump detener a Putin o solo la muerte detendrá a este loco? Por cierto, yo, como todos los ucranianos, sinceramente se lo deseo. Dale like al video si estás de acuerdo. La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el 10 de septiembre un proyecto de ley de defensa por $892.600 millones para el año 2026, que comenzará el 1 de octubre. En este presupuesto, a pesar de la oposición de muchos republicanos, se incluyeron $400 millones para el programa de ayuda a Ucrania en materia de seguridad. Así lo informa The New York Times. Tanto los demócratas como los republicanos rechazaron la propuesta de la congresista del Partido Republicano Marjorie Taylor Greene de recortar esta financiación para Ucrania. Al proyecto de ley también se añadió el requisito de que el Pentágono informe al Congreso si la administración planea cancelar o suspender la ayuda a Ucrania ya aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Tras la votación de la Cámara de Representantes, el documento debe ser aprobado por el Senado.
Y otra buena noticia, el Reino Unido producirá drones interceptores ucranianos, según informó el ministro de Defensa Denis Shmyhal, quien señaló que llegó a la firma de este acuerdo con su homólogo británico John Healey, como continuación de los acuerdos alcanzados entre el presidente Zelensky y el primer ministro británico Starmer. Inicialmente, se planea fabricar el primer millar de drones que luego serán enviados a Ucrania. Los drones interceptores ya han demostrado su eficacia contra el terror de los Shahed de Rusia. Seguiremos ampliando estos proyectos, atrayendo inversiones y perfeccionando las tecnologías para proteger de la manera más eficaz posible las ciudades ucranianas y a la población civil de los ataques aéreos rusos. Durante la reunión con John Healey en Londres, se discutió la implementación práctica del acuerdo. Este es un paso importante en la implementación del Acuerdo de Asociación Centenaria entre Ucrania y el Reino Unido. También resumimos los resultados de la reunión en formato Ramstein y coordinamos la cuestión para el próximo encuentro que se celebrará en octubre. Gracias al Reino Unido por su liderazgo y apoyo. Bueno, agradecemos a los socios por su apoyo. Su trabajo es impresionante. Robots al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ayudan a salvar la vida de los defensores ucranianos, accediendo a lugares donde una persona no puede pasar. Cuidando la vida y la salud del personal, el mando del ejército ucraniano está implementando cada vez más vehículos terrestres no tripulados en el frente. Los ocupantes rusos solo pueden soñar con esto, ya que nadie se preocupa por sus vidas. De combate, logísticos, de evacuación, de zapadores, de reconocimiento. Esta es solo una lista parcial de los diferentes tipos de complejos robóticos terrestres o NRT. En el cuarto año de la guerra es difícil imaginar cómo, sin estas máquinas, Ucrania logra resistir con éxito a Rusia. Antes los NRT eran ineficaces, pero ahora realmente salvan la vida de los soldados ucranianos. Se puede luchar durante mucho tiempo, se puede luchar de diferentes maneras, pero la vida, lamentablemente, es muy frágil e increíblemente valiosa. Y para no pagar un precio demasiado alto en la guerra contra el enemigo, intentamos utilizar drones. Esto es más barato que luchar con personas. El objetivo principal del uso de los NRT es preservar la vida humana. Ahora, en la línea del frente, en la zona gris, el movimiento de la infantería es casi un suicidio seguro, ya que es territorio de drones FPV, que pueden esperar a su objetivo incluso durante días en modo de reposo. Los NRT se desempeñan excelentemente en la entrega de municiones y provisiones. Las tareas se realizan logísticamente junto con operaciones de evacuación. Esto incluye el suministro de provisiones. Trabajamos en la posición de entrega y evacuamos a los heridos. Con la ayuda de estos robots salvamos la vida de los militares. Incluso si hay una explosión en una mina, solo perdemos metal, no a una persona. Se están desempeñando muy bien en el trabajo, al 100%. Uno de los ejemplos, el vehículo logístico NRK Rise, puede transportar hasta 200 kilogramos de carga, por ejemplo, evacuar a 2 heridos. Funciona a una distancia de 20 kilómetros, es decir, puede recoger o entregar carga a una distancia de 10 kilómetros y regresar al operador. Este dron terrestre es capaz de realizar acciones increíbles. Funciona en conjunto con un dron aéreo que actúa como los ojos de la Rise. Explotó sobre una mina y perdió 3 ruedas. Con una sola rueda, llevó provisiones a la posición sin ningún problema. Es decir, demostró un desempeño muy bueno en este trabajo. Actualmente, el 47% de todas las misiones de los vehículos terrestres no tripulados corresponde a tareas logísticas y de evacuación, alrededor del 25% a la colocación y desactivación de minas, aproximadamente el 12% a misiones de combate y el resto a misiones especiales. RIS, Targan, Termit, esta no es ni de lejos la lista completa de vehículos terrestres no tripulados que se utilizan en el frente. Actualmente, Ucrania cuenta con muchos especialistas en este sector y es uno de los principales fabricantes de vehículos terrestres no tripulados en el mundo. Esto se debe a que los vehículos terrestres no tripulados se prueban inmediatamente en el campo de batalla y se corrigen todos los defectos. La rapidez e ingenio de los ingenieros ucranianos es asombrosa. Muchos equipos se adaptan rápidamente a las necesidades del frente. Algunas soluciones aún están en etapas iniciales, pero otras ya muestran un potencial significativo para integrarse en arquitecturas más complejas. Ucrania ya se ha establecido como un actor clave en la robótica de combate. Nikita Makushin, directora de Milrem Robotics.
Solo en el primer trimestre de 2025, la Agencia de Adquisiciones de Defensa compró más de 8,000 robots. En total, para este año el Estado planea encargar 15,000 NRC, lo que es 15 veces más que el año pasado. La reducción de bajas entre el personal y la ejecución de misiones de combate es algo en lo que los NRC ucranianos se desempeñan de manera excelente. Mientras tanto, en Donetsk, temporalmente ocupado, la vida sigue siendo animada. Allí sigue sin haber agua, pero ahora se ha vuelto aún más interesante. Una residente de Donetsk fue a buscar agua, pero mientras subía con ella en el ascensor, quedó atrapada porque también cortaron la luz. Escuchen, esto ya es casi de ciencia ficción. Aquí en Rasdolnaya 19 fui a casa de una amiga, recogí agua y lavé la ropa. ¿Y qué pasó al final? Me quedé atrapada en el ascensor porque no hay luz. Bueno, chicos. Y de verdad, chicos, prometieron que la RPD viviría mejor, pero no está pasando, no sale. La amistad como el delirio se fortalece. China se prepara para abrir su mercado interno de bonos a las grandes empresas energéticas rusas. Así lo informa el Financial Times. Pekín podría permitir que las mayores compañías energéticas rusas, como Rosatom y Gazprom, emitan bonos en el mercado interno. Este será el primer caso de captación de fondos en yuanes desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022. Todos los detalles en el reportaje. Esas mejores amigas. Pero en realidad esto se parece más a una alianza entre el fuerte y el dependiente que a una amistad. Y sí, hablamos de China, que fortalece sus posiciones, y de Rusia, que se aferra a su único apoyo. Nuestra estrecha comunicación refleja el carácter estratégico de las relaciones ruso-chinas, que se encuentran en un nivel sin precedentes de altura. Se informa que China se está preparando para abrir su mercado interno de bonos a las empresas energéticas rusas. Por primera vez desde 2017, las empresas rusas planean colocar deuda en este mercado. Ahora China está permitiendo que las empresas rusas entren en su mercado y emitan acciones allí. ¿Para qué? Para utilizar estos instrumentos y financiar a Rusia a través de ellos. Formalmente esto será un crédito para las empresas energéticas, pero en esencia será un crédito al Estado ruso, es decir, será una forma encubierta de financiación estatal, aunque disfrazada bajo diferentes formatos. ¿Para qué? Para que no haya posibilidad legal de acusar a China de ayudar a Rusia y, en consecuencia, para que China no se exponga a sanciones secundarias. Se trata de la emisión de los llamados bonos panda. Valores en yuanes, disponibles para la compra por parte de inversores chinos. ¿Y qué pasa con las sanciones? ¿De verdad China no teme a las restricciones secundarias? Creo que se crearán entidades jurídicas especiales. Entidades que antes no funcionaban. A través de ellas se llevará a cabo esta actividad, porque si se trata de una entidad jurídica que, de una forma u otra, esté relacionada con sujetos rusos sancionados, esto supondrá una restricción secundaria para los bancos chinos y ellos no quieren eso. Por lo tanto, es necesario que las empresas rusas involucradas tengan alguna relación, pero no oficial, mediante la creación de otras compañías. Estas otras compañías serán las que tomen el dinero en China. Se espera que Rosatom y sus filiales, que no están sujetas a sanciones occidentales, estén entre los primeros prestatarios. ¿Pero por qué no? Rusia recibirá el dinero de inmediato y además en yuanes, ya que el acceso a otras grandes monedas está limitado. ¿Pero dónde están las desventajas? Laris, en realidad, la cuestión es que China sabrá quién está detrás de cada una de estas empresas y en caso de impago de la deuda, China se quedará con esas empresas. Es decir, imagina la situación, aunque entiendo que por ahora suena poco realista, pero si Gazprom, por ejemplo, terminara siendo propiedad de China. Para China, por supuesto, esto tampoco es simplemente por buena voluntad. Es una oportunidad para fortalecer la posición del yuan como moneda internacional y para nuevas oportunidades de inversión. Pero al mismo tiempo, no es menos importante el aumento de la dependencia de la propia Rusia respecto a las decisiones chinas. China se convertirá cada vez más en propietaria de activos valiosos de la economía rusa, y entonces la dependencia de la economía rusa respecto a China aumentará aún más.
ya existe el término yuanización de la economía rusa, insinuando que el yuan se ha convertido en la moneda principal y que China puede influir más en la economía de Rusia, pero ahora esto adquirirá una escala aún mayor. Anteriormente, Putin y Xi firmaron un memorando sobre la construcción de la Fuerza de Siberia 2, algo a lo que China se había negado. Sin embargo, Putin declaró que los precios para China serán de mercado. Este es un proyecto mutuamente beneficioso. En cuanto a los precios, tienen A, un carácter de mercado, y B, se calculan prácticamente con la misma fórmula que se utilizaba para los suministros a Europa. Exactamente. Interesante, en realidad no dice que el precio sea el mismo, pero parece que empezó a justificarse un poco. En Europa hay unos precios específicos, en Asia hay otros precios diferentes y la fórmula matemática determina con precisión los precios finales. Así que, por lo tanto... ¿Qué significa esto? ¿Que el precio en realidad es prácticamente el mismo o de hecho todo lo contrario? El Panda Bond y el Fuerza de Siberia 2 muestran que China quiere comprar por debajo del costo y es poco probable que China renuncie a sus exigencias. El Panda Bond y el Fuerza de Siberia 2 muestran la esencia de las relaciones entre Rusia y China. China fortalece su posición a costa de la creciente dependencia de Moscú. De una forma u otra, esta dependencia se vuelve cada vez más evidente y el equilibrio claramente no está a favor de Putin. Letonia decidió cerrar durante una semana el espacio aéreo a lo largo de la frontera con Rusia y Bielorrusia. Así lo informó en la red social IK el ministro de Defensa del país, Andris Spruds. Según él, esta decisión con posibilidad de prórroga se tomó tras la evaluación del ejército letón. El espacio aéreo estará cerrado desde hoy a las 18:00, al menos durante una semana, hasta el 18 de septiembre. No existe una amenaza directa, pero el ejército se encuentra en estado de máxima alerta durante los ejercicios integrales de defensa nacional en Meiz. El cierre del espacio aéreo en esta zona permitirá controlar completamente la zona aérea restringida y facilitará la detección de objetos voladores no autorizados, explicó el ministro. Les recordamos que ya les informamos que tras la incursión de drones rusos, Spruds encargó a las Fuerzas Armadas Nacionales que consideraran la posibilidad de cerrar el espacio aéreo en la frontera oriental de Polonia. El 11 de septiembre, la Agencia Polaca de Navegación Aérea informó que el tráfico aéreo a lo largo de la frontera con Ucrania y Bielorrusia será restringido durante 3 meses por motivos de seguridad nacional. ¿Qué opinan? ¿Creen que los ataques del Kremlin a países de la OTAN se repetirán? En el Kremlin temen el regreso de los militares del frente, así lo informa Reuters. La agencia informa que el Kremlin teme una desestabilización cuando cientos de miles de militares, incluidos los presos indultados, regresen de la guerra contra Ucrania. Putin teme una repetición de los años 90, cuando los veteranos de Afganistán se convirtieron en una fuente de aumento de la criminalidad. Según los medios rusos, solo el año pasado los veteranos de la guerra en Ucrania mataron al menos a 242 personas e hirieron gravemente a 227. Todos los detalles a continuación. La situación política en Rusia se agrava debido al personal y persisten riesgos significativos por el regreso de los militares rusos del frente. Así lo advirtió la agencia Reuters, que entrevistó a fuentes cercanas al Kremlin y a expertos. Según sus datos, esa misma élite que ha regresado del frente representa una amenaza para la estabilidad social y para el propio sistema político. Me parece que sí, ha llegado el tiempo de los héroes y eso es maravilloso. La verdadera, la auténtica élite son todos los que sirven a Rusia, los trabajadores y los guerreros. A principios del año 25, más de 1,5 millones de personas participaban en la guerra del lado de Rusia, entre ellos una cantidad considerable de presos que fueron indultados a cambio de participar en las hostilidades. Todos nosotros ya habíamos sido marcados en la orilla como permitido el regreso a la sociedad.
y el regreso de la zona de la operación militar especial es indeseable. Sin embargo, en los medios siguen apareciendo historias espeluznantes. Uno de los episodios más impactantes fue la historia de Azamat Iskaliev, condenado por el asesinato de su esposa, quien fue liberado anticipadamente por servir en el frente. Y al regresar a casa, volvió a atacar, infligiendo más de 60 heridas de arma blanca a su exnovia y regresó tras las rejas, esta vez por 19 años. Al reincidente Azamat Iskaliev le dictaron sentencia por el brutal asesinato de su novia. Esta es una grabación de cámara de vigilancia, la principal prueba de la crueldad de este impactante caso penal. En la imagen, Azamat Iskaliev, condenado por tercera vez. Cuando él se dio la vuelta, yo llamé a los hombres, o algo así, y lo seguí. Según algunos datos, entre las víctimas devueltas por los militares hay al menos 242 civiles muertos y 227 gravemente heridos. Esta es la nueva élite de Rusia. Precisamente de estas personas debemos formar en el futuro la élite del país. Pero la verdadera élite del país, a la que se le pueda confiar Rusia, debe formarse a partir de estas personas. Otro caso es la condena a cadena perpetua de Ruslan Shingirey, participante en la guerra, declarado culpable de la violación y asesinato de una niña de 8 años. En Rostov fue condenado un conductor de grúa que trató inhumanamente a una niña de 8 años. Hace un año ofreció a una escolar confiada un paseo. Poco después, su cuerpo con signos de violencia fue hallado en el bosque. Dejaron las bolsas. Es decir, ¿durante la violación ya la estaba estrangulando? Sí. Las autoridades intentan controlar la situación. El Kremlin lanza programas de integración de los veteranos en la vida política y social. Les promete perspectivas de carrera y su participación en las elecciones. Por supuesto, ellos son las nuevas élites de nuestro país. Para ellos todo debe estar abierto. Todas las vías deben estar abiertas, como la vida militar de nuestro país. Los expertos advierten que tal cantidad de personas con traumas de guerra y antecedentes criminales puede convertirse en la causa de nuevas conmociones. El regreso del frente no es solo un desafío demográfico, es una cuestión de seguridad, política y estabilidad social. Además, la magnitud de la amenaza es evidente. El corazón se llenará de orgullo por nuestra gente, por nuestro pueblo y en particular por estas personas. Personas así, sin duda, no retrocederán. Por eso, ellos deben ocupar posiciones de liderazgo en el sistema educativo y en la formación de la juventud, en asociaciones públicas, en empresas estatales, en los negocios, en la administración estatal y municipal, liderar regiones, empresas y, en última instancia, los proyectos nacionales más grandes. Bueno, pues Rusia sigue tocando fondo. Solo escuchen, a los portavoces de la propaganda del Kremlin les han dado un nuevo manual. Supuestamente, fuerzas especiales ucranianas en Lituania crean drones que se parecen a los rusos y los lanzan hacia Polonia. Genial, no hay nada más que añadir. Hoy, alrededor de las 4 de la mañana, fuerzas de la 8ª Unidad del Regimiento de Fuerzas Especiales de Ucrania llevaron a cabo una provocación a gran escala desde el territorio de Lituania contra Polonia. Soldados de las fuerzas especiales, disfrazados con uniformes lituanos, lanzaron en masa drones hacia Polonia para realizar una acción cuyas consecuencias todos estamos presenciando hoy. Todos los servicios fueron advertidos de antemano, incluidos los colegas bielorrusos. Mantenemos la calma. El director del Centro de Lucha contra la Desinformación, Alexander Kovalenko, escribe que los rusos han intensificado las operaciones de información en Estados Unidos y Polonia en el contexto de 2 acontecimientos, el asesinato de Charlie Kirk y la incursión de drones en Polonia. Según él, tras el asesinato de Kirk en Estados Unidos, las redes rusas, que se hacen pasar por estadounidenses, están promoviendo narrativas sobre la confrontación de MAGA contra todos los demás. Esto es un juego para fomentar la división. También están haciendo todo lo posible para evitar la unidad en torno a los temas de los ucranianos y de Ucrania después del asesinato de la ucraniana cerca de Rutskaya. En Polonia, Rusia lleva mucho tiempo construyendo una infraestructura de propaganda en las redes sociales. Con sus granjas de bots, difundieron acusaciones contra Ucrania en el tema de los drones y las amenazas a Polonia. Paralelamente juegan con temas políticos dentro de la propia Polonia, ya que las elecciones pasadas mostraron una división de la sociedad prácticamente 50 y 50 en cuanto a opiniones políticas. Por eso apuestan por la división en torno a temas como Ucrania, Alemania y las acciones de las autoridades polacas,
como los costosos misiles que derribaron drones, y en muchas otras cuestiones, en particular, la disponibilidad de viviendas para los jóvenes y el tamaño de los salarios en comparación con los alemanes. Todo esto lo están solucionando los rusos. El objetivo de Rusia hoy es desestabilizar la sociedad polaca y ampliar las líneas de división para crear tensión interna. ¿Por qué Rusia hace esto? Está vacío. Y no se trata solo de la guerra contra Ucrania, se trata también de los países bálticos, junto a los cuales se encuentra Polonia. Y Rusia lleva mucho tiempo observando a los países bálticos. También es una fuerza militar clave en Europa del Este, incluida su economía. Y también están las cuestiones históricas de la confrontación entre Moscú y Varsovia. En consecuencia, Rusia libra una guerra encubierta e híbrida contra Polonia. Y desde hace mucho tiempo, incluso antes de nuestra guerra a gran escala. Ahora esto solo se está agravando. ¿Qué nueva mentira creen que dirá Rusia? ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!